Ejemplo de la ley de Fourier de conducción térmica. Aquí lo que se vio, o la fórmula que conocemos, es que el cambio de energía respecto al tiempo es igual a una constante de conductividad térmica, K, por el área de contacto entre dos superficies, la temperatura mayor menos la temperatura menor, entre el espesor que tengan ese sistema, ¿sí? Entonces, vamos a darle solución a esto. Entonces, como ejemplo tenemos una tubería de cobre que tiene su parte interna una tubería o una barra de acero, ¿sí? De una longitud de 1 metro. Entonces, determinar cuál es el porcentaje de flujo de calor transportado por cada elemento. Si suponemos que en un extremo tiene 100 grados centígrados y del otro lado tiene 0 grados centígrados, el diámetro de la tubería de cobre es de 2 centímetros y el diámetro la barra de acero es de 1 centímetro. Entonces estos son los datos que emplearemos para encontrar en este caso el porcentaje de flujo de calor transportado. ¿Cómo se hace esto? Primero, lo que se sabe es que como es un sistema donde tengo dos contactos de diferentes materiales de 100 a 0 grados centígrados, se sabe que el flujo de energía es igual a la suma del flujo de energía, en este caso del cobre, más el flujo de energía del acero. Quiere decir que tenemos que calcular por separado ambos términos. Y el flujo de energía para el cobre, entonces ya definimos que es una constante K. Para el cobre tenemos que es de 399 watts por metro grado Kelvin, ¿sí? El área es el parámetro que nos va a importar ahorita calcular. Recuerden que esto es una tubería, ¿sí? Esta es la parte de cobre que tenemos. Entonces, para poder calcular cuál es el área, necesitamos saber este radio, y la diferencia de ambos nos va a dar el área. El área de un círculo sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Tenemos que el radio externo es de 2 centímetros, el diámetro, perdón, es de 2 centímetros y el diámetro interno es de 1 centímetro, ¿sí? De esta misma fórmula podemos desglosarla en pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Entonces tenemos que para calcular el área que nos interesa, área final, es la diferencia del área exterior menos el área interior, es decir, pi sobre 4 por el diámetro exterior menos pi sobre 4 por el diámetro interior. De ambos términos se repite pi sobre 4, entonces nos queda básicamente, esto perdón, es al cuadrado, nos queda esta diferencia de cuadrados y esta es la fórmula que vamos a emplear para calcular el área final. Entonces el área final es pi sobre 4 que va a multiplicar, el diámetro exterior es 0.02 metros, porque hay que pasar esos centímetros a metros, ¿sí? Básicamente es dividirlo entre 100, menos 0.01 al cuadrado. Si resolvemos esta pi sobre 4 nos da 0.7854 y si resolvemos esta diferencia de cuadrados nos da 3 por 10 a la 4. A la menos 4, perdón, ¿sí? De tal forma que encontramos el área final igual a 2.3562 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es, recuerden, el área de esta sección del tubo, ¿sí? Con esta información entonces me regreso a la energía, al flujo de energía para el cobre. Recordamos, tenemos esta constante de 399, lo multiplicamos por esta área encontrada que es de 2.3562 por 10 a la menos 4, ¿sí? La diferencia entre temperaturas, lo que vimos es básicamente que de un extremo de esta tubería tenemos
100 grados centígrados y del otro lado 0 grados centígrados, entonces la diferencia de temperaturas pues es de 100, ¿sí? Y todo entre el espesor. El espesor es la distancia que tengo entre la temperatura de 100 grados y 0 grados centígrados, y eso se fijó como 1 metro. Entonces, esto es el que pongo acá, entre 1, que básicamente entonces se da una multiplicación de estos tres términos de arriba. Y eso nos dice que el flujo de energía del cobre nos da 9.4012 watts, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo para lo que es la tubería, en este caso la barra de acero. Con esto tenemos que es 47, que es el coeficiente de energía o constante de conductividad térmica del acero, y este parámetro lo multiplico por el área. El área igual tendría que hacer la fórmula de pi por r al cuadrado, pero en este caso no es ninguna diferencia. Es decir, básicamente el área de la barra de acero es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, es decir, pi sobre 4. El diámetro pues es de 0.01 al cuadrado, ¿sí? Y si hacemos todo este proceso nos da 0.3691, perdón, 0.7854. Y ese es el dato que vamos a utilizar acá, 0.7854. Bueno, corrijo los números para que se vea bien, ¿sí? Entonces, esa es el área. Por último, igual, la diferencia de temperatura sigue siendo 100 y el espesor es 1 metro. Entonces, con esto nos da que el flujo de energía del acero, al multiplicar 0.3691 watts, ¿sí? Por lo tanto, el flujo de energía va a ser igual, ya quedamos que es la sumatoria del flujo de energía sobre el cobre más el flujo de energía sobre el acero. En este caso entonces tenemos la suma de 9.4012 watts más 0.3691 watts. Y eso nos da un flujo de energía de 9.7703 watts en total, que fluyen a través de ese sistema de tuberías. Pero lo que pedimos es el porcentaje de flujo de calor transportado tanto por el cobre como por el acero. Vamos a definirlo como porcentaje de CO. ¿Cuál es la fórmula para esto? Yo conozco cuál es el flujo de energía del cobre, ¿sí? Y conozco cuál es el flujo de energía total. Entonces, esta es la razón y simplemente lo multiplicamos por 100 para que sea porcentual. Es decir, tengo 9.4012 sobre 9.7703 y todo por 100. Y eso nos da un 96.22%, ¿sí? Para el otro caso, el del acero, ahora tomo el flujo de energía del acero sobre el flujo de energía total por 100, y eso nos da entonces de 0.3691 sobre 9.7703 y todo por 100, dándonos un porcentual de 3.78%. Y esto nos dice entonces qué porcentaje de energía se transporta de izquierda a derecha en ese sistema de tuberías por cada elemento, tanto por el cobre como por el acero que está en la parte de en medio.